Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los miembros de la derecha nacionalista y en todos los lugares del mundo donde exista un colombiano que tenga un amor por su tierra, por sus conciudadanos, con respeto a la Constitución, a las leyes y a nuestra institucionalidad. También un cordial saludo a los veteranos de la fuerza pública en Colombia, fuerzas militares y de policía, Dios y patria en la distancia. Este programa lo vamos a llamar como una luz en el sendero, una luz en el camino. Durante varios días no he realizado material mediático para Colombia por varias razones. Una de ellas, obviamente, los bloqueos constantes de Facebook, que creo que ya me convertí en uno de los colombianos más bloqueados en la historia del canal socialista Facebook. Eh, También muchos que se han comunicado en línea interna, muchísimas gracias. No tengo Twitter porque también fue suspendido de Twitter. Hace ya más de un año me clausuraron en Twitter eh, por ser republicano, por tener unas tendencias claras, contundentes, algunos llaman radicalismo, pero no, la gente de derecha no es radical, la gente de derecha es lógica y coherente. Los radicales son los izquierdistas y les aclaro que el comunismo como tal es la ideología más radical y criminal de la historia. Entonces, es un mal manejo que le han dado a muchas terminologías, que por eso el programa de hoy he querido hacerlo, para compartírselo a todos ustedes eh, de la manera más fresca y digerible, para no generar conflictos. Primero, hemos venido trabajando fuerte con Ecovisión Colombia en un programa supremamente claro que tiene que ver con la terminología, extraernos de esa contaminación lingüística que incluso los mismos educadores de Colombia durante muchísimos años han venido implementando. Porque tal vez ustedes no lo sabían, en muchas de las escuelas de formación hay profesores que no son de la línea castrense y que enseñan derechos humanos, periodismo, eh, derecho, filosofía. eh, Aunque ustedes no lo crean, también se enseña literatura. Aunque un gran escritor argentino ya desaparecido, ya en el descanso del Señor, que era muy cristiano, pero que era un anarquista total, Facundo Cabral decía que en los cuarteles no se encuentran genios. Es un pensamiento un poco fuerte de alguien que vivió un periodo bastante fuerte también en Argentina, pero yo difiero un poco del concepto porque en los cuarteles sí se consiguen genios, muchos genios. Incluso no es extraño que en los grupos de veteranos de las fuerzas públicas, sea ejército, ejército en cualquiera de sus ramas y policía, ustedes van a encontrar ingenieros, médicos, abogados de todo tipo y hay gente con una capacidad y con una creatividad y con una genialidad brutal. A esos es que va dirigido este tipo de programas, a ustedes que siempre tuvieron una visión más allá de lo que nos mostraba el uniforme. ¿Por qué no llamar reservas? Y como lo han venido creando los grupos que quieren saltar a la arena política en Colombia, ¿por qué es un error? En primer lugar, es un error porque muchos de nosotros somos profesionales en muchos ramos. Algunos que pasaron muchísimos años trabajando en oficinas de disciplina, pues hombre, se convirtieron en unos peritos espectaculares. Muchos que trabajaron en la policía fiscal y aduanera igualmente, muchos que trabajaron en carreteras, en tránsito,
la logística, transportes, muchos que estuvieron trabajando en incorporación en las escuelas de formación, literalmente son expertos en incorporación o manejo de talento humano en cualquier empresa, en cualquier parte de Latinoamérica. ¿En dónde radica el error? En la terminología inclusiva que nos hemos venido comiendo durante muchos años y que esa ideología, esa lingüística nos trae a confusiones. Ustedes tienen que recordar, y voy a poner un ejemplo claro, de un comandante del ejército que hoy está de embajador en Australia, mano derecha de Santos, que fue el que le asestó el cuchillo a la ideología castrense en Colombia, con sus ideas multipropósito, comandos multipropósito, que era que los soldados ahora ya sembraban árboles y cuanta mariconización se puedan ustedes imaginar. Es lo que le han venido metiendo al ejército. ¿Por qué? Porque el ejército y la fuerza pública es esa verdadera barrera que ha evitado que Colombia sea hoy una Venezuela. Tal vez a muchos no lo crean, pero se les voy a demostrar en este programa. 6 minutos 30 segundos para la introducción. Papel y lápiz, por favor. ¿Qué es un reservista? Un reservista es una persona que pertenece a una unidad o fuerza de reserva militar. En gran número de países, los reservistas fueron en pasado miembros activos de las Fuerzas Armadas y ya con el paso de los años pasaron voluntariamente o por obligación legal a ser reservistas. Hasta ahí no hay nada contrario a lo que alguien me diga, Josué, pero comando, es real. Esa es la palabra. Ahora les voy a decir la palabra correcta y ustedes van a encontrar la diferencia. Veterano es una persona que lleva tiempo haciendo determinada cosa, especialmente practicando una profesión o actividad y tiene experiencia comprobada en ella. Ejemplo, un militar veterano. Ahora, muchas personas pasaron por las fuerzas militares y de policía, pagaron servicio militar y no aprendieron ni a marchar. Por ende, usted lo puede buscar profesionalismo en un reservista o una persona que participó en una guerra que pudo durar 2, 3, 4, 5 años y la persona dijo, bueno, ya soy un veterano. No es así. Repito, un veterano es aquel que lleva tiempo haciendo determinada actividad, especialmente practicando una profesión, donde es experto en esa profesión. Señores, ser soldado, sin importar el grado, ser un policía, sin importar el grado, es una profesión. Y durante décadas nos han venido y nos hemos venido negando a la realidad de que somos profesionales en el ramo o de la seguridad, de la defensa nacional, en derecho, en peritaje, en comunicaciones, como es mi caso. Y al mismo tiempo, un veterano es una persona que se ha determinado en una actividad, en especial de carácter militar, como es nuestro caso. Un reservista es una persona sin pena ni gloria. Un veterano es una persona experta en lo que hace. Por eso, el término correcto es veteranos de la fuerza pública. Ahora bien, ¿por qué quiero realizar este programa? Caballeros, estamos en el proceso tal vez más negro de la política de Colombia. Durante más de tal vez 6, 7 años,
y muchos de ustedes que me conocen de años saben que hemos venido realizando programas en diferentes plataformas a lo largo de los años y hemos tratado de muchas maneras advertir lo que ha venido aconteciendo. Específicamente, yo arranco a realizar programas de tinte de generación de conciencia, siempre a favor de mis fuerzas militares y de policía y de Colombia. Pocas veces he realizado programas saliendo de este contexto nacional, aunque he realizado programas internacionales para otras plataformas. Todo inicia y todo comienza a tomar forma para la destrucción nacional desde que le roban las elecciones a Óscar Iván Zuluaga. Yo fui criticado muchísimo por que me decían que yo era un miembro del Centro Democrático, porque evidentemente yo me inscribí en ese momento histórico para apoyar a Óscar Iván Zuluaga a la presidencia, después de que todo el mundo sabía la porquería que había hecho Santos. Reconozco públicamente y lo vuelvo a decir, aunque ya lo he hecho, yo no soy uribista. Reconozco que el doctor Uribe Vélez es el mejor presidente que ha tenido la República de Colombia, por lo menos en la década del 90 al 2022, 2021, a esta fecha. Reconozco que es un estadista tal vez el más importante de la República en su historia. Controversial, desde mi óptica un traidor. Desde mi óptica el principal problema de Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez. Y nosotros como veteranos no hemos entendido el concepto de lo que es la persona importante y la persona útil. Por esa veneración al populismo es que nuestros veteranos no han podido organizar su cabeza política para poder llevar al plano electoral una propuesta realmente sólida, contundente y competitiva. Ojo, veteranos, muchos asumen que no podemos militar en otros partidos tradicionales. Estoy completamente de acuerdo. Aclaro, estoy completamente de acuerdo en que los veteranos de la fuerza pública en Colombia debemos participar en grupos creados exclusivamente por esta familia castrense, donde la ideología de Dios, patria y familia son los pilares fundamentales, con una verdadera estructura de nacionalismo y no de mercantilismo. Al fin y al cabo, la política es un negocio que lo ha pervertido el uribismo, que lo ha pervertido el petrismo. ¿Por qué? Porque entre un petrista y un uribista no hay ninguna diferencia. Ninguna. Porque ambos son socialistas en primera instancia. En segunda instancia, si no hubiese sido por Uribe, Petro no tendría vida política. Y si no hubiese sido por Uribe, hoy en el Congreso de la República de Colombia no estarían sentados 10 de los narcoterroristas y criminales de lesa humanidad más peligrosos de Latinoamérica y del mundo. Los delitos de lesa humanidad no se borran, caballeros. Y aquellos que se creyeron el cuento de que esto está blindado y que es que están aquí sentados, no. Ellos están sentados porque gente como usted y gente como yo
No hicimos nada. Porque si todo Colombia se hubiese parado en la raya como ciudadanos, porque es que los ciudadanos somos los dueños de Colombia, no los políticos. Los políticos son nuestros trabajadores y los hemos endiosado, empezando con Uribe. Entonces nuestros veteranos de la fuerza pública, y me dirán, ¿y qué tiene que ver Uribe o Petro? Tiene una razón, veteranos. Caballeros, no podemos seguir creando grupos de WhatsApp cada vez que vamos al baño. No podemos seguir creando partidos políticos de veteranos de la fuerza pública cada vez que vamos a hacer pipí también. Y no podemos seguir creando supuestamente candidaturas cada vez que vamos al supermercado. Es cómico, vulgar y lamentable cómo los grupos de veteranos de la fuerza pública han creado un desorden a tal grado que ni entre ellos mismos se respetan, ni entre nosotros mismos nos respetamos. ¿Por qué? Porque han copiado el modelo petrista y han copiado el modelo uribista. Solo hubo un señor general que en medio de un lapsus de cordura se fue para el Partido Conservador Colombiano. General Rincón, estoy hablando de él. Una persona a la cual respeto muchísimo. No comparto algunos de sus pensamientos, evidentemente es normal. Cada quien es libre de expresar lo que piensa y nadie, ningún ser humano es igual a otro. Somos únicos e irrepetibles. Entonces, por ende, hay muchas cosas que me agradan del general y creo que el general Rincón tiene razón, entre ellas cuando se fue para el Partido Conservador, porque estar en el Partido Conservador es haber tomado una posición. Y entre todos los grupos de veteranos de la fuerza pública en Colombia, es tal vez el primero que tomó partido y se ubicó en el lugar correcto, Partido Conservador. No estoy diciendo con esto que el general Rincón tenga toda la razón, sea el único que hizo las cosas bien y que tal vez tenga un futuro real en esto. No lo estoy diciendo. Solamente digo que tuvo criterio, que tuvo carácter, que tuvo decisión. Fue coherente con su pensamiento, pero llegamos a la mayoría de los que estamos ahí en esa tormenta tropical de la creación de los partidos, de los grupos de veteranos de la fuerza pública. Chicos, no podemos levantar un castillo de naipes en medio de una tormenta. No podemos mucho menos edificar un castillo sólido si lo hacemos al lado de un pantano. Y no podemos competir contra los mayores criminales y más ricos narcoterroristas de Latinoamérica y de los terroristas más ricos del mundo. Nosotros tenemos dignidad, nosotros tenemos un juramento a la bandera, nosotros tenemos una preparación de profesionalismo de décadas. Yo creo que el de menos de nosotros estuvo 15 años, de 10 años para arriba, pues. Mientras que un muchacho en la universidad se demora 5 para salir como profesional. Nosotros incluso salimos con más de 20 profesionalizándonos en nuestro trabajo. El otro punto del programa es que nosotros hemos perdido el horizonte, porque es que nosotros somos los depredadores naturales de esos delincuentes. Somos más inteligentes, somos más fuertes, pero somos brutos en el sentir de que no entendemos la cosa política. Somos muy inteligentes para acabarlos, somos muy inteligentes para perseguirlos o incluso hasta somos muy inteligentes para enfrentarlos, pero en la arena política hemos sido brutos.
La palabra correcta es bruto. Entonces, no se me vaya alguien a rasgar las vestiduras porque dije la palabra bruto. Yo la verdad iba a utilizar otro adjetivo, pero no quise ser para que algunos no se rasgaran las vestiduras. ¿Qué significa bruto? Cuando una persona hace excesivo uso de la fuerza y la emplea sin control o comedimiento, o que comporta su proceder de manera maleducada y desconsiderada hacia los demás, y que no tiene inteligencia y por tanto vagos conocimientos. Chicos, a nosotros nos profesionalizaron para ser expertos en logística, en armamento, en comunicaciones, en antiterrorismo, en todo lo que tiene que ver con áreas constitucionalmente relacionadas con el respaldo de las armas. Expertos en seguridad, expertos en convivencia, conciliación y mucho más. Chicos, pero no hemos sabido entender la cosa política. No se trata si usted es del partido Unión con Fortaleza, que al final terminaron de rodillas ante Vargas Lleras, liberal. No importa si usted es de Caminantes, Partido Socialista, donde muchos de sus miembros son declarados abiertos socialistas, con relaciones a partidos como el Polo, por ejemplo. ¿Qué decir de los que persiguen la ideología, la idea de que del coronel Mejía sea presidente de Colombia? Repito, que lo dije también, el coronel Mejía es un héroe de la patria. Es imposible negarle al coronel Mejía su estandarte y su posición dentro de los veteranos de Fuerza Pública y de Policía en Colombia. Ese señor, es más, ese señor no tiene ni siquiera que postularse, porque si nosotros fuéramos realmente decentes, lo postulábamos a él. El problema fue que él se postuló. Él se metió a la película de la política y por ende violó varios preceptos políticos que lo encasillan dentro del populismo. Entonces llega un momento donde muchas personas dicen, es que el coronel Mejía es el presidente, es que él tiene todo para hacerlo, y no, es mentira. Y es mentira porque dentro de los grupos de veteranos hay personas mejor preparadas, con más capacidad académica. No serán héroes de la patria, porque a héroes Mejía no tiene quien se le pare a la raya. Pero hay miembros, agentes, he conocido incluso soldados profesionales, he conocido patrulleros, he conocido algunos suboficiales, que sin creerse importantes, y aquí es donde viene el punto, veteranos, es que nosotros no necesitamos gente importante, porque por culpa de aquellos que se creen importantes, es que hemos adoptado el populismo en esa atomizada de partidos políticos que hay. Hay un grupo que se hacen llamar demócratas, donde llega un candidato que pagó servicio como grumete y ya lo elevaron al nivel de candidato disque presidencial del partido RD, cómico. Y no se han dado cuenta que lo único que están haciendo con estos juegos es no solamente hacernos quedar en ridículo, sino también que han generado una división enorme. Porque quien pretenda ser líder dentro de los grupos de los veteranos de la fuerza pública y de policía no tiene que ser una persona importante.
tienen que ser personas útiles. ¿Capiche? Rebobino el cassette. En los grupos que se deben de crear en Colombia de las fuerzas militares y de policía, no puede existir otro fenómeno diferente a la disciplina. Para que esa disciplina pueda llevar al siguiente episodio, tiene que existir un liderazgo, un respeto por esa vocación del servicio, del profesionalismo que nos debe de caracterizar. Por ende, no necesitamos protagonistas. Si se creen muy importantes, váyanse para el Museo de la Policía, para que los admiren. Si se creen muy importantes y muy estrellas, váyanse para Hollywood y busquen trabajo allá. ¿Me entiende? La gente que tiene que estar acá tiene que ser gente con la convicción del servicio, con abnegación, con don de gente, con ganas de trabajar con sencillez, con humildad, pero con sabiduría, con inteligencia y contrainteligencia. Gente útil. Después de que tengamos el liderazgo, después de que hayamos creado unidad de grupo, saltamos a la siguiente etapa, que es colocar a las fichas claves en Congreso, en Cámara. ¿Y por qué no hablo de presidencia? Porque tenemos que ser coherentes, caballeros. El enemigo no solo es el presidente, es un eunuco cualquiera. Cuando usted tiene el control del Congreso de la República, es cuando usted tuerce toda una nación. Sucedió en Argentina, sucedió en Venezuela, Nicaragua, Perú. Lo están intentando en Chile los comunistas y lo están logrando en Colombia. Señores veteranos, hermanos míos, Dios quiera que el próximo ministro de Defensa no sea Timochenko. Dios quiera que el próximo director de Bienestar Familiar no sea el Cacorro Lozada. ¿Qué decir? Que el día de mañana le suceda a muchos lo que aconteció en Cuba, cuando el ejército perdedor fue a reclamar lo suyo y simplemente les dijeron: largo, ustedes no merecen nada porque han perdido. Yo he visto en varios países miembros de los ejércitos en Venezuela, de policía y ejército en Venezuela, lavando carros y pidiendo trabajo. Hoy, en el Congreso de la República, un narcoterrorista y criminal gana más de lo que 3 generales de la República en Colombia ganan. Hoy en Colombia, un narcoterrorista y criminal de lesa humanidad raso gana más y tiene más prebendas que un honorable soldado de la República de Colombia. Hoy, caballeros, los narcoterroristas y criminales de lesa humanidad tienen partido político, respaldo económico y les dan todo. Pero a los soldados y policías de la República no les permiten ni siquiera una ventanita para participar en política. Y los mandan cual perros miserables a batirse en las calles como puedan. ¿Será acaso que más de 20 años de servicio no le dan a un veterano, a un profesional, cabida para participar en los designios de la patria desde el Congreso o la Cámara, o participar para una fiesta presidencial? Caballeros, despierten.
que el hambre, la miseria, o que el día de mañana no les hagan con el cuento que es que ya no hay plata para las pensiones porque las FARC están en el poder y ustedes fueron los que perdieron. Porque les recuerdo que incluso a Timochenko le permitieron participar en política y al coronel Mejía, héroe de la República de Colombia, se la están negando. Dios, patria y familia, caballeros, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Buenas noches.